Me decían que era una bella hada, poderosa, benefactora, amante de la ciencia, de la astronomía, de la medicina. Sin embargo, su historia se torció, o lo que pensamos de ella se torció en un momento determinado, porque la historia modificó el personaje. Lo que se cree de ella se convirtió en la mala de la película, en bruja, porque su objetivo, decían, era ir contra el rey Arturo. Estamos hablando de Morgana. Acaba de publicarse un libro, una novela que precisamente se titula así, Morgana, está en contraluz, y su autora es, y vuelve a estar con nosotros, ha estado en alguna ocasión ya, y contamos con ella nuevamente. Nerea Riesco, muy buenas, ¿qué tal, Nerea? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, ¿qué tal? Encantados de estar contigo, de charlar y de hablar de... pues será mito, será leyenda, pero es un icono que se repite en la figura. La persona como Morgana forma parte de, yo qué sé, es un arquetipo, un auténtico arquetipo de lo que es la historia de la humanidad, y en este caso concreto además la historia de lo que era una mujer y lo que después se dijo de ella. Sí, es muy interesante porque la primera vez que aparece en un texto literario, que lo pongo como cita de comienzo de la novela, además es un clérigo que era escritor también, y la describe pues un poco como un hada, ¿no? Dice que conoce todas las hierbas del mundo y que, bueno, pues que es capaz de volar. Eso es lo que dice. Y a partir de ahí pues se va deformando el personaje a través de la leyenda y se acaba convirtiendo pues en la villana que todos creemos reconocer, porque en las presentaciones casi todo el mundo tiene como una idea muy clara o cree que la tiene clara de quién es Morgana, ¿no? La mala de la película, un poco así ha pasado a la historia. Qué injusta es también esa historia. Bueno, yo creo que como normalmente en las narraciones siempre intentamos cubrir ciertos arquetipos, ¿no? Ciertos personajes que tienen que cumplir roles y funciones en las historias. Y no sé, da la sensación como que de pronto se había convertido como en la villana perfecta, ¿no? Lo curioso es que por lo menos cuando empiezo a leer los textos clásicos, que es un poco en lo que me he basado para escribir esta novela, ¿no? Yo trazo una biografía de lo que se va contando de ella en los textos clásicos, pues se ve que hay como dos historias paralelas entre Merlín y ella, en el que en ocasiones se comportan exactamente igual, pero la diferencia es que él es hombre y ella es mujer, ¿no? Entonces se reinterpreta las actuaciones de él como algo, bueno, pues acompañar al rey y demás, y lo de ella siempre es un poco como una cosa cruel, vengativa y demás. Es muy curioso el personaje, cómo es tratado a lo largo de los siglos. Morgana la acusan, luego era anteriormente y lo fue siempre una persona, el mito nos habla de alguien con inquietudes, alguien muy cercano al mundo de la ciencia, y sin embargo la acusan o se la cataloga de bruja, de una persona que tiene una serie de conocimientos. Realmente a mí me ha parecido, es una historia muy parecida a la de las brujas gallegas. Luego cuando se profundiza en ellas se descubre que no, que son personas con un nivel cultural y científico extraordinario, pero el San Benito está en todo el mundo, en el Reino Unido, en Galicia, en cualquier parte. Sí, de hecho, mi segunda novela, que se llama Ars Mágica, y hablo del proceso de brujería de Zugarramurdi, también hablo mucho de esas mujeres que iban por los pueblos pues vendiendo como remedios, ¿no? Con hierbas y todo lo demás, y cómo eso era reinterpretado. Es curioso porque con Morgana pasa una cosa, siguiéndole esa pista por los textos clásicos. Hay un texto en el que se comenta que ella era muy joven para el matrimonio y entonces la envían con 12 años a un convento. Y el texto lo que dice es que allí aprende, porque es muy lista, aprende nigromancia. Y claro, pensaba, bueno, ¿cómo hemos hecho este cambio, ¿no? Va a un convento y allí aprende nigromancia, ¿cómo es esto? Claro, repasando un poquito la historia, que es verdad que es un personaje legendario y que bueno, que los siglos del rey Arturo y ella como su hermana o su hermanastra está como desdibujados, ¿no? Pero en esos momentos habían, sobre todo en Britania,
conventos, monasterios mixtos, donde los hombres se dedicaban a ser copistas y eran encargados de las reliquias sagradas y de los monasterios y de la biblioteca, y las mujeres atendían los hospitales, los dispensarios y demás. Y yo pensaba, bueno, no se equivocaría esta lectura de la nigromancia simplemente con el hecho de conocer ciertas propiedades de las plantas y así es como al final se va transformando esa definición. Es por encontrarle una motivación, un motivo por el que eso es así. Es que se ven pautas en lo que hemos comentado de la Galicia, las mujeres, las brujas, se ven pautas que se encuentran ahí, que se encuentran en el Reino Unido. Tú has documentado mucho la información, el folclore. ¿Desde cuándo esta historia captó tu atención? Pues bueno, te va a parecer muy loco esto que te voy a contar, pero hace unos años escribí un libro que se llama Mitología de Harry Potter, en el que hablo de los mitos, las leyendas, en los que se apoya a J.K. Rowling para darle entidad a ese mundo mágico en el que viven pues los personajes de su saga más célebre, ¿no? Entonces, bueno, entre muchas de las cosas que analicé, pues eran los personajes que aparecen en los cromos de las ranas de chocolate y son magos y brujas famosos. Entonces aparecía Morgana. Es verdad que J.K. Rowling unifica un poco el tema de magos y brujas, ¿no? Es como en Hogwarts están iguales, ¿no? Comparativamente hablando, pero nosotros en la actualidad, si ponemos mago en el buscador de Google y nos fijamos en las imágenes que salen y pones bruja en el buscador y ves las imágenes que salen, todavía se detecta esa es muy rechazado el que una mujer tenga magia o que sea capaz de hacer actos fantásticos. En cambio, en uno mucho más benefactor para la persona sobre la que recae esa magia. Entonces, bueno, me puse a investigar el tema de Morgana. Todos, como digo, siempre creemos tener una imagen como muy clara de quién es Morgana, ¿no? Y claro, la primera vez me puse a investigar pues para describir de dónde venía Morgana y cuál era su biografía. Y claro, me encontré con este texto. Primero el primer texto en el que se la describe, pues eso, como un médico prácticamente, porque se dice que conoce todas las hierbas del mundo y puede con ellas curar todas las enfermedades del mundo, ¿no? Y luego incluye pues un poco esa parte mágica que es y puede extender sus alas y surcar los cielos como si fuera Dédalo, ¿no? Ya le pone ese punto mágico de ella es capaz de volar, ¿no? Y luego lo que me sorprendió más es que luego empieza pues esa parte en la que le quiere robar la vaina de la espada a Arturo, se convierte en la eterna enemiga de su hermano y tal, pero luego al final casi todos los textos clásicos terminan diciendo que cuando Arturo está herido de muerte, que espero no hacer ningún spoiler con esto, que todo el mundo sepa que Arturo pues acaba herido de muerte o medio muerto, porque se supone que sigue vivo, él solicita y los hombres de Arturo le llevan a que sea Morgana quien le cuida, ¿no? Yo iba poniendo citas al comienzo de cada capítulo precisamente por eso, porque yo quería que el lector sintiera que evidentemente es una novela, pero que vamos siguiendo la pista de los textos clásicos en los que ella aparece, ¿no? Y entonces aparece esa historia de que al final de todo, cuando él se encuentra a punto de morir, con quien quiere estar es con ella en Avalon, y ella, bueno, pues según los textos le recoge, le pone en su habitación con su colcha de oro, mira la herida que tiene en la cabeza y dice, le puedo curar, pero se tiene que quedar conmigo, ¿no? Y se supone que ya, pues a partir de ahí, hay un montón de representaciones pictóricas, un montón de libros describen ese momento. Y yo decía, bueno, ¿cómo ha podido pasar esto, no? De ser una bruja mala, es la enemiga eterna de su hermano, a que de repente en los textos se cuente esta historia, ¿no? Es como si los escritores clásicos pues se hubieran olvidado de trazar esto que es tan importante para los escritores, de trazar ese recorrido del personaje y darle un arco narrativo con sentido, ¿no? Y dije, uy, qué interesante es este personaje, aquí hay una novela, ¿sabes? Y dije, sí. Aquí hay una novela y la tendría yo que escribir. Pues ya está, se acaba de publicar, te informo, ¿eh?
Y estamos encantados. Y está en contraluz y que la gente lo conozca porque, mira, ahora que estamos en verano, de cara al verano, no tenemos un verano como Inglaterra, afortunadamente para los ingleses, pero podemos aprovechar y podemos leer porque es una historia mágica, una historia que mezcla historia, mitología, folclore, pero es una historia en la que se encuentra, por ejemplo, algo que siempre te ha interesado mucho, ese papel o que nos comentabas sobre esos personajes femeninos que tienen un prejuicio y un juicio horroroso para la gente, para la sociedad, cuando en realidad fueron otra cosa. Esta defensa de la identidad de la mujer siempre ha estado muy presente en tu trabajo. Sí, me parecía muy curioso cómo se trataba además el tema artúrico. Morgana es uno de esos personajes que, como yo digo siempre, ¿no? Tú miras un cuadro, ¿no? Y te ponen a los personajes principales en el por delante, ¿no? En primer plano está el caballero con su caballo, su espada, su tal y demás, pero luego al fondo hay personajes que son los que están como de fondo y yo realmente me pregunto, ¿cómo es la vida de esos personajes del fondo, ¿no? Pues eso es lo que yo quería saber. Y Morgana me parecía que era digna de ser descubierta, porque además tiene la historia por detrás que está llena de mitos celtas y de hecho la novela tiene muchas notas a pie de página en donde hablo del mundo férico, del mundo de las hadas, del mundo de Avalon, de cómo hay personajes, caballos que viven 100 años, de todas estas historias que son muy de la narrativa oral desde hace siglos, que me parece muy interesante reflejarlas y unirlas a este mito de Morgana, a este mito celta, pero luego, por ejemplo, yo decía, bueno, es que imagínate, vamos a explicar la psicología de este personaje, imagina, ¿no? Ella se supone que nace, es hija del duque de Cornualles y de su esposa Lady Grain. El rey Uther Pendragon se enamora de Lady Grain y entonces decide hacerle la guerra al padre de Morgana y quitarle a su esposa, el padre de Morgana, que ha luchado con él para conseguir que el reino esté a nombre de Uther Pendragon, ¿no? Y Merlín le ayuda a convertirle, a transformarle, o sea, consiguió que adquiriera Uther Pendragon el aspecto de su marido cuando su marido estaba en la batalla para que Uther Pendragon pudiera estar con Lady Grain, y es así como se concibe Arturo. Entonces, toda esa historia ya crea un precedente para la niña Morgana que pierde a su padre de una manera terrible, de esta manera que te estoy contando, ¿no? Entonces, ¿cómo afecta eso a una niña que es como yo la represento, ¿no? Pues a partir de ahí he ido un poco hilando todas estas historias que van ahí, irlas hilando y decir, vamos a darle una profundidad. Siempre, claro, tenemos que tener en cuenta que lo estamos viendo desde nuestros ojos actuales, por supuesto, porque cuando lees las historias de estos caballeros y demás, tú ves que se encuentran por un camino dos caballeros con el yelmo, ni siquiera se ven las caras y empiezan a luchar a muerte, y cuando ya se quitan los yelmos y se ven y demás, resulta que son hermanos y cosas por el estilo. Esto está lleno de historias de estas, los libros artúricos, ¿no? Pero metámonos dentro de la profundidad de los personajes, vayamos a conocerlos bien, a ver por qué se han comportado así, por qué se comportan así, y eso es interesantísimo. Buscar esa cara B de las cosas, esa segunda lectura, la que no está en la superficie, pero la que explica lo que está en la superficie y lo que se ve, parece muy, lo podría decir un periodista, ¿eh? Sí, claro. Bueno, claro, es que... Claro, sí, porque esa es tu formación periodística, eso se nota en todo lo que haces, ¿no? Sí, claro, porque además, fíjate que el otro día, además, hablando con un amigo periodista de aquí de Sevilla, y se lo estaba comentando, digo, fíjate cómo nosotros desde el mundo del periodismo, que sabemos perfectamente que la objetividad es imposible, ¿no? No hay manera de ser objetivos en nada, aun dos personas en el mismo sitio describiendo la misma cosa, siempre va a haber un sesgo, ¿no? Entonces, al final de la novela yo hago una especie de recorrido de lo que se va contando de ella en la historia, y es verdad,
todas las cosas que se van contando son ciertas, ¿no? La hija de un traidor, claro, según Uther Pendragon, para hacer la guerra a su padre, pues fue un traidor. La madre de un bastardo, bueno, pues tal. La que sedujo a su hermano para concebir un hijo, la que le robó la vaina de Excalibur. Todo este tipo de cosas que se van contando de ella, pero que cuando tú lo ves desde el punto de vista de ella, comprendes todo, ¿no? Unes las piezas. Entonces esto es muy periodístico, efectivamente, ¿no? Claro. Depende de quién te lo cuente y desde el punto de vista que se cuenten las cosas, pues parecen una cosa y otra. Y esto es también una cosa que nos hace pensar, ¿no? En quién nos informa, cómo nos informamos, a quién acudimos para sentirnos informados y sentir que tenemos el conocimiento de las cosas. Es todo muy complicado. Que nos está contando una doctora en comunicación, una periodista, es escritora, novelista, pero es periodista, y eso prácticamente define todo. Y cuando uno revisa un poco toda tu trayectoria, se encuentra una explicación al por qué buscar lo que hay debajo de las apariencias, lo que hay debajo de lo que se ve. Has estado y has vivido en muchos sitios, has nacido en Bilbao, has estado viviendo en Valladolid, ahora estás en Sevilla. Ese dar vueltas al mundo hace que un periodista como ese de tu caso veas en la vida y veas en las cosas de otra forma, porque has tenido muchas informaciones que han confluido en ti misma, ¿no? Sí, claro, y yo creo que también un poco es la curiosidad, ¿no? Al final, yo soy hija única, pero yo he crecido leyendo historias de este tipo, ¿no? Y se han ido formando estos personajes, incluso algunos con más presencia que personas reales, ¿sabes? Y eso influye también en tu manera de analizar las cosas, de las motivaciones de personajes, el ser curioso, el curioso pero no cotilla, ¿no? Uh-huh. el intentar conocer el porqué, la otra cara, la cara B de las cosas, la profundidad. Yo creo que recuerdo que en la carrera quizá donde más aprendí, yo siempre lo decía, yo he aprendido más en los pasillos, hablando con gente que era muy interesante. Tuve la suerte de que yo coincidí con gente muy, muy, muy interesante y que ahora además, bueno, pues son periodistas no solo aquí en Sevilla, sino en prensa internacional. Tengo amigos que hicieron la carrera conmigo en Washington y demás. Y esa gente tan interesante también te hace ver otras maneras, ¿no? Al principio tú eres reticente, estás como muy aferrada a tus ideas, pero en el momento en el que tú abres un poquito la puerta para asomarte, te encuentras cosas muy interesantes. Entonces, yo creo que tiene mucho que ver también el ser curioso, ¿no? El ser inquieto, el ponerse en los zapatos de otro. En muchas ocasiones, y la trayectoria de algunos periodistas y escritores, tu caso se manifiesta, porque había empezado mucho antes, pero es un ejemplo de lo que genera para el mundo de la literatura, para el mundo de los libros. Es un auténtico pozo, es como una catapulta que lleva muchas cosas importantes. Cuando se revisa tu carrera, comienza entre comillas, lo hemos dicho antes, comienza con el premio Ateneo de Novela Joven en Sevilla. Eso fue el comienzo de tu historia. Y ya hace unos años, 2 décadas, ahí comienza el mundo de los libros en tu historia, un mundo de los libros que has tocado en tu trabajo todos los géneros o muchos géneros. Sí, es que además, fíjate, lo dices y es verdad, es que hace ya 20 años, cuando yo era joven, por eso gané ese hijo. ¿Cómo que cuando eras joven? ¿Cuando eras más joven que ahora? Eso. Pero es verdad, la realidad es que el prurito de escribir siempre ha estado ahí, pero hay como esta influencia de no se puede vivir de la literatura, que yo ahora mismo lucho mucho contra esa idea. Yo quiero que quede claro que esto es una profesión y que si el editor puede vivir del libro, el escritor también tiene que vivir del libro. No, nadie debería de preguntarnos a qué más te dedicas, ¿no? Y es verdad que en este mundo de la literatura puede ocurrirte una cosa, y es que si de repente tienes éxito con el primer libro, yo por ejemplo tuve éxito con un libro que yo ni siquiera
me planteé que fuera una novela histórica, pero así se definió, y a partir de ahí eso te influye mucho, porque claro, se interesan ya por ti editoriales que publican histórica y demás, entonces te puedes ver un poco presionada por seguir escribiendo sobre un mismo género, cuando a lo mejor claro, yo en aquel momento era joven, estaba empezando y me apetecía tantear otras cosas. Por ejemplo, me acuerdo de que escribí Tempus, que tenía un punto así de ciencia ficción, fantasía, agujeros de gusano, viajes en el tiempo y tal, y entonces igual que hubo gente que le encantó y que me descubrió, ahí hubo otra gente que eran mis antiguos lectores de histórica que aquella novela no les gustó, ¿no? Porque les sacas un poco de lo que esperan de ti. Pero yo creo que hay que intentar poder innovar, o sea, cambiar tú mismo, porque es verdad que todos cambiamos, ¿no? Con el paso del tiempo, y tenemos otras inquietudes, otras curiosidades. E incluso me pasaba cuando he decidido escribir Morgana. Yo cuando empecé a documentarme sobre Morgana pensaba, ¿hasta qué punto va a ser mágica Morgana, ¿no? Porque claro, eso influye en el género en el que va a estar la novela, ¿no? Va a ser una bruja, por decirlo, un hada, entre comillas, que su magia consiste en cosas que tienen que ver con las hierbas, con la física, o sea, algo que tiene una explicación en nuestro mundo humano, o voy a dejar que un poco como que sea libre, ¿no? Y dije, mira, voy a aferrarme a la primera cita en la que se la nombra. Y además de contar que es de Geoffrey de Monmouth, como he dicho al comienzo, además de contar que utiliza hierbas y que sabe curar todas las enfermedades del mundo, también puede volar. Y si ya puede volar, bueno, pues si yo acepto que puede volar, pues voy a aceptar otras muchas cosas más, como que es la reina de Avalon y que Avalon existe y que Avalon se mueve porque ella, la intención de ella es que se mueva, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí es como voy decidiendo las cosas. Pues es absolutamente mágica, y fíjate, ahora de cara al verano va a ser una de las novelas del verano, Morgana. La gente la tiene que leer, acercarse a ella, acercarse al mundo de nuestra invitada, que ha publicado numerosísimos trabajos. Ahora aparece una nueva novela, está en contraluz, Morgana. Nerea Riesco. Nerea, mil gracias por estar con nosotros. Un fuerte abrazo, y que pases, aunque estés en Sevilla, un verano, vamos a decir que sea un poquito en lo climatológico y en muchas otras cosas, pero en lo climatológico un poquito inglés, un poquito como el que vio y sintió Morgana, ¿vale? Muchísimas gracias por invitarme. Muchas gracias.